Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Flourishing, tu podcast educativo, donde exploramos las ideas, pero no solo las ideas, sino también a las personas que están haciendo florecer el potencial de nuestra nación. Denis Sabino, director de Edify República Dominicana, les acompaña en este día y me siento súper contento porque el día de hoy no estoy solo. Conmigo está el señor Clemente Okeke George, que va a estar acompañándome también en esta entrevista. Un placer. Gracias, Clemente, por acompañarme. Hoy nos acompaña también alguien que es especial para nuestra institución, que viene con maestría entre la academia, la fe y la acción social. Él es maestro universitario en teología también y un estratega de la educación, que desde la dirección de Aspire, es el director de Aspire, se dedica a transformar la oferta académica de los colegios en la República Dominicana. Él, más que un técnico, es un cristiano que cree en el progreso del país y no se mide solo por números, sino en la calidad de los ciudadanos. Así que con nosotros está el día de hoy Robert. Bueno, Robert. Saludos, gracias por la invitación. Y aquí estamos para responder las preguntas que podamos. Gracias. La demás, entre todos, la trabajamos. La dilucidamos. Sí. ¿Cómo te sientes, Robert? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú eres el director de Aspire desde cuándo? Y yo estoy dirigiendo a Aspire en los últimos 8 años. 8 años. Sí. Ok. ¿Y cómo está Aspire? ¿Cómo está la institución? Bueno, Aspire es una organización sin fines de lucro que básicamente su quehacer es trabajar alrededor de las microfinanzas. Eso significa que nosotros estamos muy cercanos a todas esas microiniciativas de pequeños negocios, de incentivar a la gente al emprendimiento no solamente financiero, sino también social, en las comunidades, y dentro de esas comunidades periféricas tenemos los centros educativos, ¿verdad? Y ahí también acompañamos algunos centros educativos, creando puentes para que puedan recibir financiamiento o apoyo y alianza de ustedes, de Edify, y también brindando estrategias y posibilidades en algunas áreas donde hemos ido poco a poco creando un expertise, que es en la inclusión educativa, en la parte del trabajo de formación cristiana y también en la parte de educación administrativa y financiera del colegio ya como empresa. Sí, excelente. Debo decir que Edify tiene una relación con Aspire desde el inicio prácticamente de Edify en el mundo. Nosotros tenemos una relación de más de 15 años, desde el año 2010, casi 15 años con Aspire aquí en República Dominicana, y ha sido una bendición para nosotros como Edify. Yo creo que la persona correcta para aclararnos es, yo he escuchado siempre Aspire y Co-Aspire. Entonces, como entender cuál es la diferencia y cuál viene primero, cómo pasa esa concepción, ¿no? Una y la otra. Sí, Aspire como organización surge en 1983 por un grupo de cristianos comprometidos con hacer un programa de desarrollo económico desde una perspectiva evangélica, y se ha mantenido, ¿verdad?, durante todos estos años como una organización comprometida con esos principios y valores que originalmente le dio este grupo de hermanos y hermanas. En el 2013 surge la cooperativa Aspire como una hija de esta organización sin fines de lucro, de esta ONG, para trabajar la intermediación financiera. Y así Aspire quedarse solamente con la responsabilidad de la educación y gestión social que se da alrededor de la intermediación financiera, que hace ahora nuestra hermana Co-Aspire. O sea que somos hermanos. Son hermanos. Somos hermanos siameses, que no nos pegado todo así, que no nos podemos despegar esas alas.
Bueno, aquí quiero entrar de lleno en la parte educativa. Nosotros vamos a estar explorando el tema de educación, país y progreso. Básicamente, que sabemos que Robert tiene mucha experiencia y tiene muchas cosas que aportar en este sentido. Entonces quiero de inmediato hacerte una pregunta acerca de, como teólogo, eres y educador, ¿cuál es la crisis que crees que enfrenta la educación aquí en República Dominicana? ¿Tú crees que estamos educando para el empleo o para el progreso del país? Bueno, la sociedad dominicana tiene un gran desafío en el aspecto educativo. Por años, nosotros tuvimos una sociedad totalmente excluyente, donde un porcentaje mínimo podía asistir a la escuela. Y estamos diciendo que todavía en la década del 90, menos de 25 o 30 años, eran una minoría que asistía a la escuela. Luego, desde esos planes de desarrollo que se comenzaron a hacer a principios de la década del 90, comenzó a valorizarse la educación como un motor esencial para el desarrollo de la nación. Pero muchos problemas hay. Primero, una baja inversión financiera en el presupuesto dominicano para la educación. Eso es lo primero. Segundo, una clase magisterial altamente comprometida, pero con baja educación. Eso era lo que teníamos a principios de este siglo. Hay educación, un salario súper Irrisorio. Sí, un maestro no ganaba nada, no había incentivo. Sin embargo, no ganaba nada. Pero el prestigio social del maestro dominicano, hasta principios del 2000, era muy alto, porque era una persona con buena educación, con mucho compromiso y con mucha honorabilidad en el contexto social donde desempeñaba su rol profesional. Eso es el espíritu. Exactamente. Que era maestro. Ahora, cuando vemos lo que ha pasado en los últimos 20 años, la cosa ha cambiado totalmente. Las universidades que estaban vacías de estudiantes de educación de pronto se llenaron. Y ahí hay que hacer una pregunta. ¿Se llenaron con personas llenas de vocación y pasión por la misión de enseñar, o con gente que vio ahora que valía la pena hacerse maestro para conseguir un salario relativamente bueno en el contexto de la sociedad dominicana y asegurarse una pensión digna a un costo relativamente bajo de compromiso? Entonces la sociedad dominicana pasó de pronto a un nivel de escolarización bastante alto. Bueno, antes de la pandemia se estaba hablando de que estábamos por encima del 95%. Digamos que después de la pandemia hubo muchas deserciones y bajó un poco ese nivel de escolaridad de la sociedad dominicana. Pero ahí tenemos unos grandes desafíos. Estamos en los escalones más bajos de calidad educativa. Pero que me parece súper interesante eso, como tú lo planteas. Y lo que me parece interesante, recuerdo cuando se comenzaba la conversación del salario del profesor, se decía, pero esta gente está trabajando por locación solamente. Si se van a hacer alguna mejora salarial, hay que hacérsela a los doctores y a los maestros. Y entonces era como que sí, pero por supuesto, eso es lo que hay que hacer. Y entonces como que parece como que algo que era bueno ayer, de repente ahora como que no dispara como en el tío. O sea, debimos dejarlo, le subimos demasiado, debimos dejarlo por la mitad, o cuál es el balance, porque obviamente si se sube el salario se incentiva que los siguientes estudiantes pues van a querer participar en el proceso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pudiera? Ahí hay un gran desafío.
todavía con todo y el salario, todavía sigue siendo la ocupación docente muy mal paga. Vamos a estar claros, ¿verdad? Porque tú tienes que verlo en el contexto de la economía dominicana. Todavía ese salario no es el ideal para un docente. Y sobre todo el esfuerzo que hacen en Sí, el tema es cómo esos docentes son acompañados y supervisados para que rindan un producto diferente. Digamos que ahora las latas que están saliendo con abolladura, con problemas, ¿verdad? O sea, la fábrica no está produciendo el producto de calidad óptima que necesita la sociedad. Pero yo creo que todavía el salario amerita ser mejorado. Es que, señores, vamos a ir ahora a la parte humanística de la vocación de ser profesor, de ser maestro. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Que tú te dediques en la vida a entrenar al niño, a la niña, que mañana va a ser astronauta, que mañana va a ser doctor en astrofísica, médico neurocirujano, que mañana va a ser el gran letrado en los tribunales dominicanos. O sea, esa persona que realmente tiene una vocación para eso, hay que pagarle, porque es el que está garantizando que vivamos en una sociedad de bienestar. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí, que los docentes dominicanos necesitan más, pero también necesitan más acompañamiento, también necesitan más filtro para que todo el sistema produzca cosas mejores. Obviamente, no solamente la pata del docente, está también la pata del organismo que tiene que impulsar eso, la pata de la familia. ¿Cuántas familias tenemos ahora que no están dando seguimiento a sus hijos, a sus hijas? Y la pata ya de toda la sociedad, porque la educación es un gran pacto social. Es un gran pacto social, y yo no puedo quejarme solamente de los profesores, de los docentes. No puedo quejarme solamente del gobierno. Hay una responsabilidad de cada quien eso, y es tan importante que específicamente en la parte mía, que es la parte que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial, se habla desde las encuestas del Foro Económico Mundial de que junto con las humanidades, el ser profesor, aun cuando venga la gran revolución gracias a la inteligencia artificial, o sea, siempre vamos a necesitar docentes, enseñando docentes, y en ese ejercicio final, que es la transmisión de valor, que siempre estamos transmitiendo el currículo, ¿no? Pero también hay un proceso de transmisión de valores que se da. No, y es tan importante el currículo como la manera en cómo se comparte ese currículo, se implementa ese currículo. Y hay una cosa importantísima, señoras, con todo y lo que puedan hablar de tecnología e inteligencia artificial, nosotros somos seres emocionados. Nosotros somos seres sociales. Ese componente no se puede abandonar. Porque ahora mismo hay muchos sistemas educativos que están diciendo, espérate, vamos a parar la tecnología. Porque yo no quiero un robocito. Yo quiero un humano que sienta, que pueda leer emociones, que pueda leer sensaciones de otras personas, que pueda interactuar y empujar un equipo a alcanzar logros de calidad. Y que hay esa dimensión que no se puede dejar fuera. Bueno, en esencia lo que significa el educar es sacar de adentro. Sí, sacar de adentro. Eso no está afuera. Y lo que muestran las estadísticas es que República Dominicana tiene un sistema educativo que está dando pasos hacia adelante, pero muy lentos. Muy lentos. Y complejo también. Cuando tú revisas las estadísticas del sistema educativo dominicano, es complejo,
Por ejemplo, a ti te hacen falta aulas en el Gran Santo Domingo, pero tú tienes un problema de migración interna muy fuerte, que ya te están quedando aulas vacías en otros territorios. Sí. Pero tú tienes, por otro lado, un creciente sostenido descenso de la natalidad. Es decir, que si proyectamos a 20, 30 años, probablemente vamos a tener aulas de más. Sí. Bueno, que no se está calculando esas cosas, ¿eh? Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa para trabajar y proyectar la educación que queremos. Otra cosa también, lo dicen las universidades, lo dicen los centros de entrenamiento técnico profesional, lo dicen los expertos, los estudiosos. Estamos orientando un sistema educativo, por un lado, diferente a donde va el desarrollo y el avance económico. Entonces, eso lo está encuadrando. O sea, tú tienes una universidad con recinto en muchísimas zonas de la República Dominicana, ofreciendo derecho, contabilidad, psicología, administración. ¿Pero para qué? Si ahí no hay gente. ¿Gente de derecho? Sí. Porque Sí. Son las carreras que tienen más, son las más preferidas, carreras tradicionales. Y no está mal, ¿verdad? Porque si yo tengo una vocación, pero yo no estoy trabajando para responder por donde está caminando la demanda. Una cosa, por ejemplo, un ejemplo. Estamos desarrollando el polo turístico de Pedernales. Pero ¿cuánta gente estamos entrenando en los niveles de grado asociado en turismo? En servicios relacionados con el turismo. ¿Cuántos chicos y chicas de Pedernales, donde están sobrando aulas, están estudiando inglés, francés? Para poder atender esa demanda de desarrollo turístico que va a haber. Ahí vamos a tener una oferta de 4,000 habitaciones. Y como ya esto es internacional, el podcast de nosotros es internacional, le estamos diciendo, Pedernales se está desarrollando el polo turístico de Bahía de las Águilas. Una de las playas más bonitas de la bolita del mundo. O sea, que vamos a tener, que probablemente mañana mucha generación de América Latina conozca República Dominicana por Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, y no sepa que yo me he encontrado en los 90 y en los 2000, yo he estado en aeropuertos de América Latina, que la gente va para Punta Cana y no sabe que eso está cerca. Algunos me dijeron, eso está cerca de Haití. No sabían que venían para República Dominicana. ¿De dónde tú eres? No estoy bromeando. Yo venía en un vuelo en Santiago de Chile, 97. Yo venía vía Argentina, Miami, Santo Domingo, y había gente que venía volando directo Santiago de Chile, Punta Cana, y no sabían que venían a Dominicana. Iban a un sitio cerca de Haití. ¿Viste? Sí. Entonces, fíjate cómo esos polos turísticos se desarrollan, que adquieren una identidad como si fueran naciones. Porque todo el mundo está pensando en Caribe, insular, pequeña isla, es para allá que voy. Entonces, cómo nosotros estamos desarrollando nuestros recursos humanos dominicanos que van a atender la demanda laboral que allí se va a generar, una demanda laboral bilingüe. Y aquí ahora mismo tenemos una crisis de profesores de inglés como segundo idioma impresionante. Hicimos
Hicimos un piloto hace varios años por ese tema del inglés para trabajar y por inversión en los colegios y la pata de la mesa que quedaba apoyando era el docente. No hay docentes. O sea, Pero óyeme, en el sistema hay docentes de inglés como segundo idioma que no te pueden decir hi. bueno, sí, eso. Sí, ese es Javier de inglés. Sí. Pero no necesariamente del nivel de inglés que estábamos requiriendo. Entonces, un desafío que tenemos como educación dominicana para atender eso. Sí. Y tú mencionaste tecnología. Ahí, Sí, no, sí, porque mucha gente quiere estudiar informática, pero para reparar computadoras. Ya ahí nosotros no necesitamos mucha gente. Porque ya la computadora se repara su dedo pequeño, sí, se cambia la pantalla. Usted toca un punto muy importante que es el tema de la brecha que existe entre la parte académica y la realidad del mercado. Y la pregunta sería, ¿por qué se da, de dónde viene esa brecha? Cuidar un sentido amplio, ¿no? Pero pudiera ser, ese es todo un asunto de recursos, esto es un asunto cultural, hay algo que no estamos viendo en eso. No, es un tema, yo pienso que en el fondo es un tema de gestión pública. Es un tema político. Porque, ¿qué debió hacer el sistema? Comenzar de inmediato a alinearse a lo que son los requerimientos y la demanda de lo que está pasando en el mundo socioeconómico. O sea, yo alinear mi oferta educativa a la necesidad que tiene el mercado. ¿Qué está demandando el mercado? Obviamente, yo no soy de la cuadra que olvida que el mercado es más complejo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, algo interesante, y eso es bueno cuando las sociedades son responsables y tienen esa visión de cómo ir respondiendo de inmediato. Por ejemplo, los europeos se frenaron y dijeron, espérate, nuestro sistema educativo se ha volcado a la competencia, pero ha olvidado competencias fundamentales del mundo de mis estudiantes como seres sociales. Entonces, ahí viene la competencia que tiene que ver con la cuestión religiosa, con la cuestión humanística, con las cuestiones culturales. Y a su sistema de competencia, a su árbol de competencia, introdujeron todos esos temas. Y ahora, dentro de la competencia de los sistemas europeos, está el factor religioso como un factor preponderante. ¿Y cómo tú vas a levantar una sociedad sin reconocer el factor religioso como un elemento, por ejemplo, central? Para señalar un aspecto, ¿verdad?, que a veces se deja de lado. Y entonces, eso es fascinante. Que para mí la parte religiosa es lo que verdaderamente ayuda a que haya real convivencia con la cultura. Bueno, es lo que se quiere. Bueno, es un tema fascinante que me gusta mucho. Y que soy parte de una red de investigadores de educación religiosa escolar en América Latina. Y me encanta el tema. O sea, nosotros tenemos que ver que esa formación hacia los trascendentes nutre a los niños y las niñas y le da un sentido diferente. Vamos a hablar ahora, saquémonos la chaqueta de pastores, de gente de iglesia evangélica que somos, y digamos, no, si usted ve que una persona está sufriendo en un hospital y el simple hecho de que su pastor, su sacerdote, su imán lo visite y ore por él o lo acompañe en un proceso de meditación, despierta todo en su cuerpo para sanarse, porque el cuerpo se autosana, se autorregenera. Porque yo ese factor no lo voy a tomar en cuenta. ¿Y cómo no voy a despertar en los niños ese espíritu de trascendencia? Y está bien, estamos en un estado laico. No impongamos una sola manera, pero reconozcamos que eso está en el niño, en la niña, y que es legítimo levantarlo. Y yo creo igual que tú. Ese es un factor clave para motivar
para echar hacia adelante el crecimiento y el desarrollo integral de la persona humana. Indiscutible, Fred. Bueno, marcar la parte, a veces, y es una pregunta que me gustaría como hacer, porque desde el punto de vista de la Ley Dominicana de Educación, el currículo dominicano es cristiano, basado en el escudo, basado en el texto bíblico que está en el escudo, ¿no? Y así como que lo cita. Y entonces como que, cómo nosotros hemos llegado como a ese punto de vivir como en ese espacio en el cual no está bien, no hay problema, que no se puede orar para vivir, no dejando vivir, o sea, teniendo desde la misma Constitución como bases, ¿no? como para discutir. Es que hemos seguido espacio nosotros como cristianos o la sociedad, o cómo se ha desenvuelto esa parte. Yo creo que en términos generales, los creyentes en República Dominicana no hemos visto la oportunidad que hay para influir en el proceso educativo. Hay mucha gente que hace mucha bulla, que se quiere sacar a Dios de la iglesia, de la escuela, que se quiere sacar la Biblia, pero eso no es el problema. El problema es que yo hago como cristiano para entrar en ese sistema. Por ejemplo, yo conozco iglesias que ahora mismo, por ejemplo, una iglesia mediana de 70 miembros que conozco en un campo entre Puerto Plata y Santiago maneja 3 escuelas públicas. ¿Qué hace la iglesia? Tiene sala de tarea y en coordinación con la dirección y la maestra refuerza a esos niños. Eso es entrar a Dios en la escuela. Yo estoy ayudando al niño a crecer integralmente. Yo estoy alimentándolo, pero estoy también nutriéndolo con la palabra de Dios. Y yo estoy siendo un socio de la escuela, porque yo quiero que se lea la Biblia, yo quiero que se haga formación espiritual, pero yo desde mi escritorio en el templo, cerrado en mi templo. No, yo tengo que acompañar a la escuela. Sí. Bueno, tenemos que tener, entre comillas, ¿verdad? Ese tema de cómo usamos la Biblia en la escuela. Y aquí creo que la escuela pública no tiene esa responsabilidad. Exacto. Quisiéramos que la tuviera. Sí. Pero sabemos que no la tiene, pero ¿sabe una cosa? Yo como por mi tradición evangélica bautista, yo prefiero que no la tengamos en la escuela pública. Sí, porque nosotros tenemos que ser conscientes de algo, señores. Hubo un gran debate a finales de los 80 y comienzos de los 90 en Puerto Rico sobre la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. ¿Qué estaba pasando en el este de Puerto Rico? Muchos de los profesores que iniciaban a primera hora eran espiritistas. Una persona que de otra confesión religiosa leyendo el texto sagrado de otra confesión. Entonces, la escuela pública, nosotros no podemos idealizar el sistema de cristiandad. O sea, la visión única de la sociedad. Entonces, por eso muchos de los reformadores radicales del siglo XVI empujaban la libertad religiosa, la separación de iglesia y Estado. París, de ser una sociedad católica, 100%, pasó a ser una sociedad mayoritariamente agnóstica y sin religión. Y dicen algunos sociólogos y estadígrafos que dentro de 30 años va a ser mayoritariamente musulmana. ¿Tú me sigues? Y todos los domingos, óyeme, todos los domingos tú oras en tu congregación por las sociedades que están siendo perseguidas por los musulmanes. Entonces, dime una cosa. Dentro de 30 años tú quieres que en París se siga leyendo la Biblia
por un profesor musulmán, porque la mayoría va a ser musulmán. Entonces, no, ahí hay que ser cuidadoso con eso. O sea, nosotros tenemos que pensar un poquito más eso. ¿Qué sabemos nosotros en el caso dominicano? Que eso yo lo hemos trabajado en encuesta. ¿Qué andan buscando los padres? Andan buscando una escuela que le provea calidad, seguridad y formación cristiana. Padre, ¿verdad? Del entorno periférico en el Gran Santo Domingo andan buscando esas tres cosas. Interesantemente, andan buscando esas tres cosas. Y las tres cosas están casi que tú no puedes decir cuál es la primera, cuál es la segunda. Porque en algún barrio te sale la seguridad primera, pero en otro te sale la formación cristiana como primera. Entonces, esas tres cosas andan buscando, por lo menos los centros educativos privados, los colegios con que nosotros acompañamos. Esas tres cosas las andan buscando casi como top 3. Los padres de la periferia, ¿verdad? Del Gran Santo Domingo. Eso te dice a ti que hay una necesidad enorme de una oferta de educación en valores basado en una espiritualidad cristiana. Sí. La necesidad, la gente está demandando eso. Demandando eso. Y te dice a ti entonces lo importante que es la educación religiosa escolar. Lo importante que es. Ahí eso no tan contra la pregunta que también tengo, pero nosotros no estamos prestando muchísima atención al tema de estamos leyendo un libro y dentro de ese proceso de lectura e investigación nos encontramos con una encuesta que se hizo en el país en el 2010, que era un estudio del tema de la libertad de culto. Y una de las cosas que encontró fue que el 26% de la República Dominicana es protestante, o sea, cristiana, evangélica y... Sí, las mejores estadísticas, se está haciendo otra investigación ahora, pero la mejor estadística dice que andamos entre un 24-26% de afiliación evangélica. O sea, que como dice, o sea, no estamos hablando de nominalismo, estamos hablando de gente que en algún momento yo estaba el domingo en la iglesia con las manos arriba. Eso nos contrasta mucho con la sociedad que tenemos en el día de hoy. Cuando comenzamos a comparar eso con temas de masa crítica, claro que respetamos mucho desde el punto de vista de DeFi, porque a la hora de uno pensar en zonas, en colegios, cómo uno puede propagar el cambio de manera cosas, comenzamos a pensar mucho en ver, ¿no?, cómo se hace, y siempre se habla de que entre un 10, un 15, entre un 10 y un 12% de una población tiene un cambio de comportamiento, se refleja en el resto de la población que está alrededor. Entonces, nosotros veíamos desde el punto de vista cristiano, nos pensábamos en cómo nosotros no estamos más dados hacia valores cristianos como sociedad, ¿no? Cómo no vemos más participación en eso, pero cuando usted hace ese punto, esa necesidad que tienen expresando esos padres, la oferta que tenemos en los colegios, cuando tú trabajas continuamente, ¿qué nos hace falta como cristianos, como cristianos protestantes, como para responder a esa sociedad? Porque deberíamos estar, ¿no? O sea, ¿dónde está como ese? Es como un elemento, o sea, somos suficientes cristianos como para tener eso suplido, y somos suficientemente cristianos como para tener una invasión de valores cristianos en estamentos donde se hace política pública, en estamentos económicos, no, ya hay evangélicos por donde quiera, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta como para empujarnos eso? No, y tomando en cuenta que la mayoría de los colegios privados son cristianos, correcto, son cristianos, son cristianos, te hace falla. Sí, porque bueno, y la respuesta es compleja. Primero, cuando tú te sientes con los técnicos de educación, especialmente en el área de planificación, tienen problemas con los colegios cristianos. Sí. Porque una cosa es que tú seas un buen cristiano y otra cosa es que tú seas un buen gerente educativo que brinde un servicio de educación de una calidad respetable.
Cuando tú revisas en el ranking que se estuvo haciendo sobre los resultados de las pruebas nacionales, ahí muy pocos colegios cristianos aparecían. Y los que aparecían eran los colegios cristianos más caros. Y tengo un buen amigo cristiano que ha ocupado funciones públicas altas dentro del sistema educativo. Robert, yo no puedo negociar, igual que como negocio con los colegios católicos. Yo no puedo negociar con los colegios mujeres, porque la calidad es cuestión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer no es decir que estamos ofreciendo educación cristiana, es que estamos ofreciendo la mejor educación posible. Sí, bueno. Cristiana. O sea, que muchas veces lo confundimos y que creemos porque estamos ofertando educación con valores cristianos, eso es suficiente. Y que nosotros en Edify la aceptamos. Eso es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Y en vez de decir educación cristiana, decimos Cristos son cristianos. Sí. Pero para nosotros, Eso es semántico, ¿verdad? Tú tienes que darle como el apellidito a eso. por supuesto. O sea, hay que poner a Cristo como el centro y que verdaderamente, porque el decir cristiana es un general, realmente. Y la gente cree que solo con cantar quizás en la mañana o leer un texto bíblico un momento o tener un devocional, ya. No, y hasta enseñar con la Biblia. Ahí hay unos desafíos grandes ahí. Y nosotros tenemos que reconocer, en el fondo, es un tema de vocación. Tengo un compromiso con la vocación para ver el servicio educativo y entrarnos ahí con pasión. Con pasión y dedicación. Sí, porque así como hablamos de esos colegios de la Iglesia Católica, el prestigio que tiene. Sí. Y a veces son colegios masivos. Y uno dice, ¿cómo lo logran? Pero hay unos estándares. Sí. Y una preocupación por seguir dando esos estándares. A nosotros que tenemos Robert, un buen tiempo aquí, ya, de diferentes años, República Dominicana celebramos y sabemos, o sea, cómo está ese sector. Estamos trabajando con más de 2.000 escuelas dentro del país y conocemos cómo está el sector. Y sabemos de muchos colegios que quieren mejorar. Y nosotros estamos aportando y hay muchas decisiones aportando. Tú que estás al frente de una ONG también como es Aspire, ¿qué está haciendo Aspire para que los colegios mejoren su oferta académica o para que puedan por lo menos cerrar un poco esa brecha y impedir esas cosas que se necesitan? Sí, bueno, todo acompañamiento es limitado, ¿no? Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes, y esto lo digo por experiencia, o sea, de una u otra manera yo estoy vinculado al sistema educativo dominicano de hace muchos años. Yo fui docente en escuela pública cuando no se pagaba nada por eso. En un liceo nocturno yo duré 5 años dando clases. Ciencias sociales. Cobrando 3,000 pesos mensuales. No. Bueno. ¿Qué va a hacer? He estado vinculado al trabajo social con escuelas. Soy fundador y creador de una escuela. Y yo te digo la verdad, si tú no tienes el equipo correcto,
eso no va para ningún lado. Entonces, uno de los grandes desafíos que tienen los centros educativos privados es conseguir y hacer un buen equipo que pueda sostener todo el proyecto educativo. Y una persona sola no lo hace, tiene que ser un buen equipo. En esa escuela pública que yo inicié, desde cero, en esa experiencia, yo conseguí en 3 años consecutivos reclutar los 9 mejores estudiantes del liceo, egresados del liceo, con vocación a la educación, para que fueran a ser docentes en esa escuela pública. Esa escuela pública hoy tiene 20, estamos celebrando el 20 aniversario. Y de ahí han salido 4 directores de escuela. Y esa escuela pública se ha convertido en el referente en todo su sector. Referente de otra nueva escuela, otra nueva escuela. La tienen a esa escuela como referente. Entonces, el asunto de crear equipos de calidad que estén en la gestión y que tenga un norte claro en su proyecto de centro y que tengan una supervisión cuidadosa y que sepan elegir a los docentes correctos y pararse al sistema y decir, no, esa persona no viene aquí. Eso es fundamental, porque tú no puedes manejar 8, 10, 15, 20 aulas con tu solo cerebro, tú solito. Tú tienes que multiplicar esa experiencia. Entonces yo creo que un tema fundamental, y mira que muchos de nuestros colegios son de un dueño, pero ese dueño tiene que encantar su equipo. Tiene que encantar su equipo. Y eso no es imposible, porque yo ahora de inmediato en la cabeza, yo tengo 2 centros. Uno que ha acompañado desde su fundación como Aspire. Y son centros ya de referencia. Centro privado de referencia en su entorno. Claro, ¿no? Y nosotros, déjame decirte que... Entonces eso es fundamental. El equipo. Ahora mismo nosotros, el episodio número 4, estuvimos entrevistando a la señora Comasina, así que si no lo has visto, te invito a que lo veas ese episodio. Ella es la directora del colegio online en Santo Domingo Norte. Y ese colegio es una referencia. Y hablando de eso, ella dio el testimonio de que muchos de los docentes que tiene son egresados del mismo colegio. Y gente que realmente tiene vocación de colegio. Es una transformación increíble. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, ya tú te das cuenta, uno de los pilares de ese éxito es la gente que salió de ahí mismo, se formó para quedarse ahí. Exactamente. Un tema de identidad y compromiso, que es fundamental. Pero nosotros que estamos trabajando en la capacitación de los docentes, que esa es la ayuda que le damos a los colegios para poder complementar esa parte que tú dices. ¿Cómo podemos pasar de que ellos, los docentes, cuando nos entrenamos, pasen de la teoría a la práctica? Sí, esa es una gran prisa de pronto. Y es un desafío. Yo he querido articular cómo nosotros, si tú te das cuenta, el sistema educativo dominicano no está realmente enfocado en el entrenamiento docente. Hay programas que se han hecho, yo lo reconozco, de algunas universidades prestigiosas dominicanas, pero ¿qué tal si hiciéramos una maestría que se llame práctica docente?
donde el componente fundamental no sea yo enseñarle un montón de teorías. Yo soy docente de una maestría en educación, en el área de cómo enseñar religión. Pero eso no es suficiente, porque le estamos dando fórmulas de libro. Sí, porque quería. ¿Cómo nosotros trabajamos, como lo hacen sistemas Corea del Sur, Japón, Singapur, Finlandia, Suecia? Esa maestría que es práctica docente. ¿Cómo se hace aquí? Aquí, por ejemplo, todos esos jueces que tú ves en los tribunales dominicanos tomaron una formación a nivel de maestría que es práctica judicial. O sea, ¿cómo yo ser un buen juez? ¿Cómo yo ser un buen defensor público? Y eso es impresionante. Estoy hablando, por ejemplo, en el contexto dominicano se hace eso, en el sistema judicial. Nosotros deberíamos hacer eso en el sistema educativo. Una maestría en práctica docente. Oye, ¿tú te quieres casar con esta vocación? Tú tienes el aguante, porque ahí tenemos el desafío de la compensación en el sistema privado, en el colegio privado. Ahí tenemos, ¿verdad? Especialmente mi organización que trabaja con colegios de bajo costo. Es un gran desafío. Pero aparece gente que viene de la psicología, de la contabilidad, que estudió eso y de pronto descubre a la mediana edad, no, pero yo lo que quiero ser es maestro. Aunque me gane 10 menos. Que no son 10, son más. Entonces, ¿cómo nosotros tener un entrenamiento basado en la práctica, no en discursos teóricos? Ahorita me quedaba en la mente, cuando te hablaba sobre equipos de trabajo, nosotros tenemos un tema con equipos de trabajo, los concursos. Los colegios lloran todos los años porque sus se filtran en el tema del concurso. Y nosotros lloramos con ellos. Sí, no. Ese es un tema problema para los centros educativos privados, especialmente los periféricos. Sí. Porque hay colegios ya de alto costo. No, que no tienen ese problema. No tienen ese problema. Pero creo, y te hacía el tratamiento del punto de vista de recursos humanos, de desarrollo de equipo, que pudieran haber, porque vamos a ser serios, el colegio privado la tiene de perder contra los recursos del Estado y el bienestar del docente. O sea, y ellos mismos lo dicen, yo nunca le pagaría el desarrollo a alguien que quiera pasar al Estado, ¿no? Y lo mandamos, y nosotros decimos de DeFi, qué bendición que tenemos tantos docentes cristianos en el sistema educativo, en el campus. Bien, de un día el Señor nos dará una forma de despertar. Pero desde el punto de vista de recursos humanos, ¿con qué herramienta puede contar un colegio para hacer eso que usted decía, de desarrollar esos equipos, aún con esa deficiencia, y que le permita por lo menos obtener un 70, un 80% de SCAF y que le permite entonces crear ese poder jefe y capacidad? Bueno, ahí hay que invertir en más gente, entrenar a las personas, porque son las personas que van a mediar el proceso de educación. Y ese proceso es que va a transformar. Entonces ahí hay que invertir. Y es un gran desafío, porque va con el tema de la vocación, va de la mano también con el perfil de las personas que sí se pueden retener en el centro educativo. Va de la mano de eso. Porque hay un perfil que me parece a mí constante en los centros educativos privados que yo he visitado. Es aquel profesional de media edad que dice, no, lo mío no es la psicología, lo mío no es el derecho, yo me gradué de derecho, yo me gradué de administrador, pero yo me siento feliz enseñando. Yo he visto que esa gente se queda. Otro perfil es el gente que por lealtad a su congregación dice, no, yo voy a tirar, aunque sea menos, pero estoy cerca de mi casa, cuido a mis hijos, tengo la beca aquí con mis hijos, le doy buena educación. O sea, ese tiene un compromiso con la fe. Y dice, no, yo voy a convertirme
en un buen docente para compartir la esperanza al mundo. Creo que hemos tenido una muy buena conversación con Robert, bien fructífera, y hay todavía mucho por hacer. Yo tengo un par de preguntas más, Robert. Si tú tuvieras que cambiar una sola política pública educativa aquí en el país, ¿cuál sería en qué? Bueno, República Dominicana tiene muchas leyes que quizás no es que quitarlas, Si te dan una sola, sino quizás es implementarlas. Por ejemplo, yo siento que es totalmente desastroso que tú estés invirtiendo tanto dinero en la educación y que un niño por autismo no puede estar en un salón del vaso. Y yo tengo una cosa que para mí me parece absurda. Yo tengo un colegio que tiene tiene como un 17% de sus niños son autistas. Pero frente a ese colegio, con unas instalaciones precarias, yo me puedo parar frente al colegio y ver una escuela deslumbrante de 2 niveles, con 42 aulas, con cancha, con eso. Y que esos niños no puedan ir allí. No. Entonces, existe la ley, existe todo el bla, 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 existen todas las reglamentaciones, pero no está pasando. o sea, Yo quisiera que ese niño, yo quisiera que ese niño tenga acceso. Porque aquí hasta limitaciones de planta física tengo, que no la puedo resolver por un problema de estructura, del mismo sistema como se manejan nuestros colegios, de bajos costos, que tienen limitaciones, ¿verdad?, en los terrenos para hacer una estructura inclusiva. Entonces, no, yo quiero que en el sistema educativo dominicano, en cada aula, ese niño autista tenga espacio y tenga el derecho de recibir una buena educación en un espacio seguro. Pero esa escuela está hecho con toda una infraestructura accesible, pero los niños no van, porque lo más importante, que es un docente y un gerente educativo preparado para asimilarlo, no puede. Y si llega allí, lo maltratan, lo acosan y hacen la vida imposible. El final hay que moverlo. Esa parte de implementación es tan importante que ahorita hablamos un poquito sobre la vida y todo ese tipo de cosas. Hay reglamentos que entregan en manos de la Confederación Católica y CODU todo lo que tiene que ver con la instrucción bíblica en las escuelas públicas y en los colegios privados del país. ¿Qué tanto de eso se ha implementado? ¿Qué tanto de eso se ha podido convertir en una realidad? ¿No? O sea, ¿quién? O sea, tendría que haber alguien, ¿no? Un musicero detrás de eso. Es que la realidad es la siguiente. Sí, la realidad es la siguiente. Hasta que tú tengas, aquí le llamamos, ¿verdad?, formación humana, formación integral, humana y religiosa. Y yo siempre hablo de ERE porque yo estoy en un contexto de América Latina hablando de eso a veces. Hasta que tú tengas eso como una cenicienta, una hora, y Juanita Pérez le falta una hora para rellenar su quinto, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Porque allí tiene que haber un animador del amor de Dios. Allí tenemos que tener un docente preparado para despertar valores. Un docente preparado para despertar esperanza. Un docente preparado para construir resiliencia. Y muy importante, un docente preparado para celebrar la vida. Porque muchos de
de nuestros centros educativos y la mayoría de nuestros estudiantes están en condiciones de pobreza. Te voy a mencionar una de las niñas en la sala de tareas que tenemos en nuestra iglesia. Stephanie llega a su casa a las 4:30 de la tarde. Si el hermanito mayor no frió un plátano o no hizo un sándwich con salami, no come. Ve a su mamá a las 11 de la noche. Y todo el día de ocio se lo pasa en el frente de la calle, caminando en la calle del barrio y jugando en la calle del barrio. Esa niña necesita que en la escuela, donde está de 7:30 a 4 de la tarde, se le enseñe a organizar su ropa, se le enseñe a cómo manejar su ocio, porque ella no tiene papá ni mamá. Entonces, esa escuela tiene que tener un docente entrenado para despertar la vida en esos niños y en esas niñas. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos a docentes en las escuelas. Así que ese docente de formación integral, humana y religiosa, hay que trabajarlo mucho mejor. Y yo creo que ese currículo tiene que cambiar. Por último, quiero dos cosas. Una, primero, un consejo para las escuelas, para los directores. Quiera darle para que sus colegios puedan mejorar, para que puedan integrarse más, para que puedan progresar un poco más y estar quizás un poco más alineados con lo que se espera de ellos. Y luego, pues, hablar un poco o decir tus redes, donde te pueden seguir, las cosas que estás haciendo. Sé que estás también a cargo de una maestría en la universidad, así que si tienes unidad a todo eso, pues sí. Bueno, solamente animarles a que crean en los niños y las niñas y los adolescentes. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de acompañar, formar y soltar a las nuevas generaciones. O sea, es un llamado que yo digo que es una vocación al discipulado. ¿Cómo preparar estas nuevas generaciones para que estas nuevas generaciones cambien y transformen el macro? Y eso no es fácil, es una batalla. Es una batalla. Pero el trabajo que están haciendo es un trabajo de Dios. Es un trabajo que brinda un valor increíble a la sociedad donde está ese centro educativo. Y no se queden solos. Busquen aliados en sus docentes claves, en los padres que son fanáticos de la educación de sus hijos, en la comunidad. Hay mucha gente de la comunidad que podemos involucrar en los procesos educativos y casi vivimos de espalda, como otro negocio más, cuando debemos tender redes en la comunidad para el trabajo docente y el trabajo educativo que hacemos desde el centro. Nosotros en Aspire estamos ahí para servirle, apoyando en estas 3 áreas que comenté al principio, en todo el tema de educación inclusiva y en el tema de el trabajo de manejo de la finanza y el desarrollo de la calidad del centro, y en lo que también hacemos, que es acompañar a los centros a estructurar un proceso educativo desde una perspectiva evangélica, comprometida con los valores del reino de Cristo. Es decir, que un colegio necesita esto, puede acercarse a Aspire, sí. Y ahí estamos en todas las redes sociales, ¿verdad? Como Aspire ONG. Y en la Universidad de nosotros que están ofreciendo una carrera de teología, ¿no? Bueno, yo soy docente también de la Universidad Nacional Evangélica, y ahí en la UNEF tenemos 2 maestrías, una en el campo de Biblia
y otra de estudios teológicos, que es una maestría básica para profesionales cristianos en el área de estudios teológicos. Y tenemos también una maestría donde enseño, que es la maestría en métodos pedagógicos, que brinda en sus cursos muchos aportes metodológicos para el campo de la pedagogía y que puede ser muy útil para el área de educación básica. Que hemos sido perfectamente educados y concientizados en esta área, saber que el rol de nosotros como Edify, ¿no?, es apoyar a los colegas en este proceso educativo, pero entenderlo un poquito más en profundidad. Ver cómo la formación de equipos, el perfil del docente que nosotros buscamos es muy clave para ellos estar, y hasta cierto punto me da un poquito de esperanza, porque siempre que hablamos de docentes y de equipos de trabajo, lo primero que nos llega a la mente es el tema del concurso, es decir, cómo tú vas a enfrentarte a esa habilidad. Entonces, pero como hay un espacio, ¿no?, para el tema del desarrollo de los docentes, es de clave. Sí me gustaría solamente que nos abunde un poquito más sobre, usted hacía planteamiento, hacía el paralelo con la Escuela de la Judicatura, ¿no? ¿Cómo podemos llegar aquí? ¿Hay algún proyecto que está en camino a crear una escuela de docentes más o menos en esa misma dirección desde el punto de vista de maestría? ¿Cómo un docente que está interesado en profundizar se pudiera comenzar a, aunque sea de moto propia, ¿no?, comenzar a hacer ese camino, ¿no? O un director que quisiera comenzar a enfocar a su staff, y dice, yo voy a invertir en ustedes, vayan a hacerlo, ¿cómo pudiera comenzar a caminar en sanamente? Bueno, ahora mismo no hay una oferta de un programa así, ¿verdad? En ninguna de nuestras universidades que yo conozco. Yo sí he conocido experiencia de universidades que tienen programas no regulados, no como posgrado, pero para acompañar a mejorar la práctica docente. Pero yo lo que sí creo es que hay muchas herramientas que te pueden impulsar en eso. Por ejemplo, nosotros usamos una metodología que tiene algunos elementos que ayudan con eso, pero aquí el tema es fundamental. Cómo yo, como dirigente de mi colegio, como líder de mi colegio, yo comienzo a construir ideas. No lo dejo en el aire, sino que mido cómo esas ideas se están implementando y cómo entonces aprendo. Y en ese círculo, ¿verdad?, de implementación de ideas, ver a dónde va caminando esa idea, cómo se están implementando, y vuelvo y aprendo. O sea, hacer un ejercicio crítico de la implementación de mi gestión docente. O sea, porque la clave está en el fondo, la clave está en el gestor del aula. ¿Quién me está gestionando el aula? Pero para yo lograr eso, tengo que tener aquí un paquete que oriente esa gestión del aula. Porque esa relación docente-estudiante es crítica. Claro. Es crítica. Pero necesito el liderazgo. Necesito el liderazgo. Porque si no, eso se va a quedar un buen maestro. Un buen maestro. Así es. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Robert, por haber estado con nosotros. Qué conversación tan necesaria hemos tenido hoy. Nos quedamos con una idea poderosa de que el progreso de la República Dominicana no es un destino al que llegamos por azar, sino un jardín que se cultiva día a día en el aula de la escuela con una decisión académica firme. Así que muchísimas gracias, Robert, por recordarnos que educar no es solo transmitir una información, sino formar el sentido y el propósito de quienes mañana dirigirán nuestro país. Gracias por tu labor en Aspire y por traernos esa luz que combina la fe con la excelencia académica. A todos ustedes que nos acompañan en cada episodio de Flourishing, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que crece con el potencial de nuestra tierra. Recuerden
que para que una sociedad florezca, primero debemos sembrar las ideas correctas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y sigamos floreciendo.